Pues, como decía, básicamente estamos hoy, ¿no? Nos vamos a centrar sobre todo, ¿no? en organizaciones de segundo, tercer nivel y redes de organizaciones en el fondo, ¿no? Y yo quería hacer como bueno, un poquito dónde vamos a poner el foco ahora inicialmente, ¿no? Una, en que nos es igual, ¿no? El motivo que da lugar a la agrupación de las organizaciones, ¿no? Es decir, nos da igual si es un tema de agrupación territorial, si es un tema de sector de actividad, del ámbito de actividad que tienen las entidades, o bien es otro motivo el que genera, ¿no? Esa agrupación, ¿no? Es decir, esto es independiente a todo lo que se va a explicar, es decir, que os valdría probablemente, casi me atrevería a decir, el 80% de la explicación tanto da si estáis hablando de una parte de territorio, ¿no? Como si habláis de una actividad concreta y os centráis pues, en discapacidad o en salud mental o en voluntariado o en lo que sea, ¿no? O bien si estáis hablando, ¿no? Pues esto más a un nivel de territorial, ya sea de municipio, ¿no? O de comunidad autónoma, ¿no? O a nivel estatal, ¿vale? Entonces, lo que hemos incorporado y lo que un poco repasamos a lo largo de la presentación y vamos a repasar son también elementos, algunos muy sencillos, ¿vale? Que sirven, ¿no? O que os pueden servir dentro de vuestras instancias para tener directamente, ¿no? Lo que es pues, esos cuestiones controladas, ¿no? O apoyos, ¿no? En vuestro día a día, en la vida un poco cotidiana, como de la gestión cotidiana que hacéis como red de entidades, ¿no? Entonces, quiero hacer hincapié en eso, ¿no? Porque a veces, ¿no? Cuando en los casos de las organizaciones muchas veces de primer nivel, por sus características, por el ámbito de actividad que tienen y demás, ¿no? Sí que requieren de que sí que requieren que parte de los módulos, ¿no? Ya sean los módulos de personas o de organizaciones o los que hacen atención directa, los de valoraciones, seguimientos y demás, ¿no? Requieren de una cierta adaptación que refleje muchas de las cuestiones que necesitamos, ¿no? Tener en cuenta en nuestro ámbito, ¿no? Entonces, no es que no pase esto en las organizaciones de segundo y tercer nivel, pero sí que diría que a nivel funcional tanto de la gestión de espacios de encuentro como de la gestión de jornadas o de espacios de participación, ¿no? O la gestión de cuotas, incluso relativa a vuestras entidades que forman parte o lo que sea, ¿no? Ahí creo que hay un nivel de adaptación que acostumbra a ser más sencillo. Es decir, no es que no tenga que hacerse, pero acostumbra a ser más sencillo en la medida en que, bueno, pues con la creación de algunos campos, con la adaptación de algunos desplegables, con la creación de algunos campos de selección múltiple, os diría, tenemos resuelta muchas cosas, ¿no? Y no requerimos, ¿no? De hacer pues, grandes adaptaciones de automatismos y demás. Otra cosa es cuando empecemos a complejizar, ¿no? Pero sí que hay que hacer un poco hincapié, una, para los que ya estáis trabajando y a lo mejor tenéis cosas, ¿no? Que diría, a veces lo que os dificulta es más la implantación, cuestiones de cultura interna, organizativa, y no tanto, ¿no? Que el propio CRM tengáis que hacerle una gran adaptación. Entonces, esto creo que es una buena noticia, que no siempre podemos plantearla así, ¿no? Y luego la otra ventaja que tenéis es que acostumbráis a ser equipos, ¿no? Que diría, estáis relativamente acotados, ¿no? O sea, no acostumbráis a tener que estar hablando con 200 personas o tenéis 200 personas a las que transmitirle cómo se trabaja, sino que, bueno, pues hay desde federaciones y desde redes de entidades que tenéis 2 o 3 personas en estructura o una persona en estructura, ¿no? O media, ¿no? Y otras que, bueno, pues sí que tenéis otro volumen, ¿no? Pero, por decirlo de alguna manera, sí que acostumbra a ser, en cierta manera, un poco manejable, ¿vale? Un poco quería resaltar esos dos elementos, ¿no? O sea, uno, de la red, de la parte de red, en el sentido de que los equipos, ¿no? También tenéis ahí acotado, y por el otro lado, esta parte de adaptaciones sencilla, ¿vale? Y entonces, luego, por otro lado, ¿no? Vamos a señalar algunas de las funcionalidades que
Algunas son de reciente incorporación y que quizás no conocéis, otras que también van a llegar durante 2025 y para quienes estuvisteis en el webinar en diciembre, ¿no? Algunas os sonarán a medida que también lo comentemos, ¿no? Pero que sobre todo, ¿no? os ofrecen, bueno, pues esto, ¿no? También vías para ir pensando un poco más allá de lo que tenéis ahora, ¿no? Vale, yo creo que en el caso de las redes de organizaciones, ¿no? Y más allá de que estemos hablando de CRM, ¿no? Y de una herramienta, ¿no? Creo que no tiene mucho sentido que nos desdibujemos, ¿no? O que no pensemos inicialmente en el momento de la implantación, pero incluso diría en todo el proceso y en toda la vida, ¿no? Que tenemos con el CRM, ¿no? Cuáles son nuestros, un poco, yo le he llamado roles, otro puede llamarle funciones, llamadle un poco como queráis, ¿no? Pero las organizaciones que ejercéis, ¿no? una representación, ¿no? O que ejercéis o estáis aglutinadas, ¿no? Acostumbráis a ejercer bien una labor de representación territorial o por colectivo, como decíamos antes. Sois entidades que acostumbran a hacer una tarea de incidencia política, ¿no? Ya sea por cambios legislativos, ya sea para denunciar situaciones, ya sea para diferentes fines, ¿no? Pero en el fondo, o sea, todo tiene una incidencia política detrás en lo que estamos haciendo, ¿no? Y a veces incluso con acciones ad hoc, ¿no? Creadas para eso. Somos entidades que de una manera u otra generamos conocimiento porque recopilamos, ¿no? De nuestras redes de organizaciones, ya sea porque recogemos sus datos periódicamente, ya sea porque nos transmiten, ¿no? O con el día a día de lo que vamos hablando con ellas, ¿no? Estamos generando nuevas propuestas o nuevos proyectos o nuevos o cuál es el futuro, ¿no? Del ámbito del territorio en el que estamos interviniendo, ¿no? De manera colectiva, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pues somos esto, en ocasiones somos generadores de conocimiento, ¿no? En otras aportamos legitimidad, muchas veces como redes de organizaciones, ¿no? Nosotros en cierta manera validamos, ¿no? Validamos que una entidad, ¿no? Que forma parte de nuestra red, ¿no? Pues con el hecho de formar parte de la misma, nos está, por decirlo de alguna manera, ¿no? le estamos aportando una legitimidad que es posible, ¿no? O una legitimidad, una credibilidad también, ¿no? Ante otros, ¿no? Ante otros agentes que a lo mejor no tendría si no formara parte de la red, ¿no? Y a su vez, ¿no? Pues también como una organización en este sentido, ¿no? Que contribuye a lo colectivo, ¿sí? Otra función, ¿no? Otro rol que hacemos, el de los espacios de encuentro, el de estar, ¿no? Generamos espacios en los que o nos encontramos como organizaciones o las organizaciones nos encontramos con administraciones públicas o nos encontramos con medios de comunicación o nos encontramos con otros agentes, ¿no? O con otras entidades que no forman parte de la red o con otras redes de organizaciones, ¿no? Entonces, en el fondo somos, pues bueno, somos espacio de encuentro, ¿no? También somos prestadores de servicio, ¿no? Y aquí hago un matiz, ¿no? Hoy no vamos a hablar de las entidades de segundo o tercer nivel o redes que hacemos prestación de servicios también a veces a un usuario o una usuaria final, ¿no? Es decir, yo me dedico a un ámbito determinado de actividad, ¿no? Ya sea discapacidad, ya sea el que sea, ¿no? Pero también acabo atendiendo a personas usuarias de las organizaciones que forman parte de mi red. Hoy no vamos a entrar ahí, pese a que tiene seguramente alguna particularidad, ¿no? El cómo se gestiona pues, esa atención, esos procesos de atención directa. En principio, ¿no? Mayoritariamente no nos vamos a centrar en esto porque abriríamos un cajón
creo que seguramente no era el que un poco os une más a todas, ¿no? Y que es la parte común, porque hay algunas organizaciones que sí que tienen esta vertiente y otras no tanto, ¿no? Y por decirlo de alguna manera, hay otros webinars en los que ya incidimos, ¿no? En toda esa parte más de atención directa, ¿vale? Entonces, nos vamos a centrar sobre todo en que a veces sí que les proporcionamos materiales, ¿no? O recursos o reservas de espacios, ¿no? Un poco por ahí, ¿no? Que también pues, se puede aprovechar el CRM para todo eso, también con las entidades de nuestra red, si es que no lo estamos haciendo, ¿no? Y que, bueno, pues esto, que a su vez, ¿no? Podemos pensar en otros servicios, ¿no? Mancomunados, ¿no? Ya sean desde la captación de fondos, ¿no? A nivel de fondos públicos o fondos privados que redistribuimos a nivel económico o a nivel de aportaciones en especie entre nuestras entidades de la red, ¿no? O ya sea con, bueno, pues con un servicio de seguros, por ejemplo, ¿no? Mancomunado o algo por el estilo, ¿vale? Luego, hemos dejado aquí como diferentes, ¿no? Un poco de qué más somos, ¿no? Seguramente se os ocurren otras cosas que aquí no están, ¿no? O que decir, pues es que en mi caso también somos esto otro, ¿no? O esto otro no lo somos, ¿no? Digo, somos un poco I+D a veces para la red, ¿no? O sea, somos en cierta manera también quienes proponemos nuevos proyectos o nuevas iniciativas, ¿no? A partir de algo común y compartido, pues porque si lo hiciéramos, ¿no? De manera individual no llegaríamos tan lejos seguro o nos sería muy difícil articular, depende de qué proyectos, ¿no? O idear según qué cosas, ¿no? Entonces, a veces también, pues ideamos nuevas cosas o un poco futuro también de aquel ámbito en el que estamos trabajando, ¿no? Del territorio en el que actuamos, ¿no? Entonces, por aquí, ¿no? Yo diría, decía al principio, ¿no? No me parece que sea bueno desligar esto de lo que es el CRM, ¿no? Y es como, Ana, pues vaya rollo, ¿y cómo esto lo vamos a poner hacia el CRM, ¿no? Diría, pues creo que cuando estamos en las diferentes actuaciones, ¿no? Que de todos estos ámbitos o de otros que le queráis poner vosotros y que defináis los vuestros, ¿no? Creo que es importante el pensar, ¿no? Realmente cuál es la traducción hacia el CRM, ¿no? Porque si todos estos están aquí es porque precisamente, ¿no? Hay una parte muy significativa que pueden venir directamente a que el CRM de una manera o de otra también nos ayude, ¿vale? Vale. Nos dirigimos a organizaciones, ¿sí? Esto también es una característica propia que, pues bueno, las organizaciones de base, ¿no? Acostumbran a dirigirse a personas o bien tienen como destinatario otras cosas, ¿no? Los fines culturales, los que sean, pero en el caso de redes de entidades, ¿no? Nos estamos dirigiendo a otras organizaciones, ¿vale? Esto en el CRM, sabéis que siempre ponemos el pilar, ¿no? De personas, organizaciones, proyectos, relaciones personas, relaciones con organizaciones. ¿Qué pasa entonces, ¿no? Cuando nos dirigimos a organizaciones? Que en este caso tenemos que reflejar la relación que tenemos con las organizaciones, pero a menudo también la que tenemos con los equipos y a veces incluso con los usuarios. Lo decía ahora, ¿no? Cuando hablaba de los posibles proyectos que tenemos de prestación de servicios, ¿no? Nos encontramos con frecuencia cuando estamos haciendo los procesos de implantación con vosotros, ¿no? Que nos decís, no, es que nosotros, nuestro foco, ¿no? Es la organización o son las organizaciones de la red. Y esto es, diría, fundamental y esencial porque a la hora de sacar informes, ¿no? Y de explotar la información que tengamos en el CRM, eso nos implica que vamos a tener que tener muy bien identificado todas las actuaciones que hacemos, qué organización es la que participa de todas ellas, ¿sí? Entonces, esto es esencial en los eventos, en los recursos, en una gestión de recursos y reservas, en todo aquello que podamos hacer, ¿vale? Ahora bien, eso no quita que después la identificación de parte de los equipos, ¿no? Y de los usuarios o usuarias que puedan participar, si es el caso, la necesitamos, ¿no? La necesitamos porque si no, no vamos a poder explotar la información, ¿sí?
Ostras, luego tenemos aquí una parte de gestión de datos y de protección de datos. Ya sabéis que aquí siempre os decimos, nosotros de esto no es que no hablemos, sino que os acabamos explicando un poco a nivel técnico cómo desde el CRM se hace, pero diría, es parte que no es nuestro ámbito un poco de expertez, ¿no? Ni de saber exactamente cómo tenéis que hacerlo. Sí que lo que nosotros un poco señalamos, ¿no? Es que podemos anonimizar personas, podemos tenerlas allí un periodo determinado y que después, pues eso, ¿no? Anonimicemos algunos datos, podemos lo que sea. Pero lo que no es cuestionable es que hay un conjunto de personas que casi con seguridad las vamos a tener que tener registradas en nuestro CRM, porque con independencia que nos dirijamos a organizaciones, también tenemos que poder recontar casi siempre, ¿no? Y necesitamos recontar las participaciones que están hechas al final, ¿no? También por personas o por diferentes personas de los equipos y también nos importa esta diversidad, ¿vale? Entonces, bueno, en esto queríamos también un poco insistir porque ahí con el equipo también hablándolo decíamos, bueno, es que esto es un tema, ¿no? Esto es un tema. El otro es que también necesitamos administrador de la herramienta y una hoja de ruta. Esto no cambia, ¿no? Y así como diría esto, muchas veces en organizaciones de base es más claro, en las organizaciones de segundo y tercer nivel a veces depende, ¿no? Porque, bueno, pues como somos poquitos, pues igual somos 4, ¿no? Y igual, pues somos tan poquitos que igual no hacen falta 4 tampoco, ¿no? Entonces, bueno, pues o al revés, ¿eh? O somos poquitos y entonces es como no sabemos quién lo hace, ¿no? Y casi no lo hace nadie porque es que esto nos da un poco de miedo, ¿no? Entonces, bueno, no pasa nada, pero vaya, ahí queda que es, o sea, eso no es cuestionable, ¿no? Y entonces aquí permitidme que hemos puesto como tres cuestiones, ¿no? Una que somos que somos una red, ¿no? Y esto nos define y vais a ver que hay elementos, ¿no? De las adaptaciones que tienen que ver con este aspecto. Somos red. ¿Qué significa eso? Que como red actuamos como paraguas, ¿no? Con entidades que forman parte de nuestra red, pero como red también formamos parte, ¿no? De otros espacios, de otros lugares en los que asesoramos, en los que somos órgano consultivo, en los que también incidimos, ¿no? En los que lo que sea, ¿no? Otro elemento es este binomio, ¿no? De impacto y rigor, ¿no? ¿Qué significa esto? Sabéis que siempre cuando hablamos de la explotación de la información, ¿no? Porque al principio, pues la parte de más de adaptación de la herramienta, no tanto, pero cuando hablamos mucho cuando estamos sobre todo tratando el tema de la explotación de los datos, ¿no? Decimos, es que tiene que estar bien ordenada, es que tiene que estar bien ubicada y es que la tenemos que tener registrada, ¿no? Diría, en el caso de las redes, de organizaciones, ¿no? El impacto que generáis, ¿no? Y la actividad que hacéis va a tener muchísimo más impacto, va a tener un efecto más multiplicador, ¿no? Siempre que, pues bueno, esta parte un poco de rigor en la recogida de datos de vuestras entidades, ¿no? O en este registro de la participación de las entidades, ¿no? Y de las personas que las componen, ¿no? Y demás, eso esté, bueno, pues un poco que vaya un poco a la par, ¿no? Entonces, un poco sí que, bueno, pues vais a ver que después aparece, ¿no? Pero me parecía que esto no es que en otro tipo de entidades no tenga relevancia, sí que en el caso de las redes de organizaciones, a mi parecer tiene más, ¿no? Porque nuestra capacidad de generar impacto, dado que estamos a un segundo o a un tercer nivel, también es superior al que pueden tener organizaciones, una organización de base, ¿no? Entonces, a una organización de base le interesa registrar bien la información para poder justificar, para poderlo explicar, para poder rendir cuentas y para relacionarse con todos sus agentes. A una de segundo o de tercero, pues bueno, estamos hablando de elementos de representación y de incidencia política, ¿no? Entonces tenemos, bueno, pues otra responsabilidad, ¿no? En cierta manera. Somos referentes ¿para quién? Para afuera y para las entidades de dentro, ¿no? Y entonces también muchas veces, pues bueno, las entidades les hacemos un poquito de espejo, ¿vale? Vale. ¿Por dónde vamos, no? ¿Por dónde vamos en este itinerario? Veréis que lo hemos recogido un poco por el CRM, pero también haciendo este ejercicio que os decía de un poco de qué es lo que ponemos, ¿no?
Entonces, nosotros como organizaciones y como personas, ¿no? Tenemos generaciones, si generamos espacios de encuentro, vamos a tener que registrar las personas y las organizaciones, ¿no? Si prestamos servicios, también vamos a tener que poner o las personas o las organizaciones. ¿Qué tipo de adaptaciones, ¿no? Son las que dentro de personas, ¿no? Necesitamos. Y esto, sobre todo, ahora hablamos del propio módulo de personas y de módulo de personas, relaciones con personas, y ahora veréis otro nuevo, uno adicional, ¿no? Como nos van cambiando, ¿no? O sea, uno de los elementos es esta actualización de contactos, ¿no? Que tenemos dentro de nuestras entidades asociadas, ¿no? De nuestras entidades miembro. Estos contactos sí que necesitamos, ¿no? Tenerlos mucho más identificados y muchas veces identificados por ámbitos, ¿vale? ¿Cuáles son los ámbitos en los que los tenemos que tener identificados? Pues acostumbráis a decirnos de administración, de comunicación, pero muchas veces otros temáticos, ¿no? Porque estamos hablando de temas de vivienda y entonces tenemos a alguien especializado en vivienda en una organización y es con quien tenemos que hablar, porque tenemos a alguien de temas comunitarios, porque tenemos a otro que es el que se dedica a temas legislativos o jurídicos, ¿no? Y son esas personas, ¿no? Personas que las tenemos ubicadas, ¿no? Y con las que nos relacionamos en nuestro día a día. ¿Qué pasa? Que como nuestro foco estaba en la organización, que es lo que decíamos al principio, ¿no? Al final sí que nos pasa que tener a las personas, ¿no? Pues identificadas con el ámbito, ¿no? O el ámbito o el rol correcto que necesitan, ¿no? Pues, o sea, que tienen que tener, nos resulta fundamental, ¿no? Y nos resulta fundamental su ámbito, pero nos resulta fundamental también el disponer después de los datos actualizados. Entonces, lo que decía, esto es sencillo, o sea, identificar esto lo vais a identificar con una lista desplegable en el módulo de personas o con una selección múltiple y o con algunas casillas de verificación que os permitan decir, en este ámbito esta es la persona y con una identificación también de cuando esa persona ya no está, que podáis decir que ya no está en esa organización concreta, ¿no? Porque si eso no lo hacemos, ¿no? Pues luego nos acabamos empezando a hacer un poco de lío, ¿no? No siempre lo sabemos, ¿no? Pero, bueno, diría que aquí sí que hay, o sea, es importante es identificar los ámbitos, o sea, nosotros no los definimos, los definís vosotros cada uno, ¿no? ¿Qué temas y luego qué ámbitos son los que tal? Lo que sí que decimos es tiene que estar identificado y acostumbréis a necesitar que estén bien identificados para poder hacer listas de público objetivo para 1000 cosas, ¿no? Para relacionaros, llamar, lo que sea, ¿vale? Identificación del cargo de la persona en nuestra red, ¿vale? Pues Juan es el tesorero en representación de una organización, pero cuando tenemos una asamblea futuro, ahora ya no es el tesorero, sino que pasa a ser vocal en esa misma, en representación de esa organización. Ya, vale, pero ¿y eso dónde lo pongo, no? Porque Ana está en Sinergia TIC, pero puede ser vocal en nombre de otra organización, ¿no? En una de las redes de entidades, ¿no? Entonces, ¿qué implica esto, no? Que lo tenemos que poner, pues seguro, ¿no? Seguramente en las relaciones con las personas o relaciones con organizaciones, ahí lo decíamos, lo dejamos un poco abierto en función de cómo vosotros después queráis visualizar la información, pero lo que está claro es que si lo ponemos en la relación con personas, vamos a tener que Juan es el tesorero en un periodo determinado y que si después pasa a ser vocal en otro periodo, vamos a tener que crear un nuevo registro de relación con persona en el que tengamos una nueva fecha de alta y una nueva fecha de baja con otro rol diferente que le identifique como que en ese caso pues ha dejado de ser tesorero y ahora ha pasado a ser vocal, ¿no? Con otro periodo, ¿sí? Es decir, que no nos vale una misma relación con personas, sino que o relación con organizaciones, sino que tenemos que generarnos tantas como periodos, ¿no? Importancia de esto o hasta dónde lo llegamos al extremo, ¿no? Diría, depende de lo que vosotros necesitáis. Hay quienes queréis hacer una evolución también de los diferentes cargos, de las temporalidades de esos cargos, etc, etc, etc.
A más sofisticación, más pensar, ¿no? Ya lo sabéis, ¿no? También en dónde lo acabo poniendo. Pero en todo caso, queda bastante ubicado normalmente en esta parte bueno, pues eso, las relaciones con personas, la relación con la organización nos debería servir como el lugar donde ponerlo ya. La otra cuestión son esto de identificación de los espacios internos y externos en los que participa la persona, ¿sí? Decía antes, ¿no? O sea, las personas pueden tener diferentes sombreros, ¿no? Sombreros en el sentido de que, bueno, pues puedes estar trabajando en una organización y hacer de voluntaria en 2 más y luego ser, pues yo qué sé, tener como que has estado en tu histórico laboral en otras 2 organizaciones previamente y que por lo que sea, a vosotros como red de organizaciones, toda esa trayectoria, ¿no? Os puede interesar, ¿no? En ese sentido, lo que un poco estamos justo trabajando y que algunas de las que estáis aquí también ya tenéis un módulo un poco ad hoc creado para esto, ¿no? Es la de que identifique, ¿no? Pues esos diferentes lugares, ¿no? Esos diferentes puntos en los que las personas también, bueno, pues a los que las personas están vinculadas, ¿no? Y que os permita saber, ¿no? Pues que quien sea, este Juan que era el tesorero, ¿no? Aparte de ser el tesorero aquí, pues es que en el otro sitio no sé qué otra cosa hace, ¿no? O que allí en su vida laboral lo que está haciendo ahora mismo se dedica a otra cosa completamente distinta, ¿no? Y que os gusta saberlo, porque igual un día necesitamos también, pues yo qué sé, un jurista y resulta que esta persona en su vida laboral, ¿no? Lo que hace es de jurista, ¿vale? Entonces, bueno, ahí decimos, un nuevo módulo, habría alguna otra solución intermedia, pero ya estamos trabajando un poco en eso y está previsto ahora para 2025 que salga, ¿vale? Adaptaciones modulares vinculadas a la parte de las organizaciones, ¿vale? ¿Qué pasa aquí? Aquí tenemos grandes magnitudes, ¿no? O sea, aquí yo un poquito la idea, es decir, ¿qué registramos dentro de la organización? ¿Sí? ¿Qué datos vienen aquí y cuáles no? ¿No? Como siempre, ¿no? Pensad de cuáles queréis el histórico, ¿sí? Si queremos histórico, más allá de ubicarlos en el módulo de organizaciones, también los vamos a tener que ubicar fuera del módulo de organizaciones en algún módulo, sea de los que ya preexisten en el CRM o sea uno nuevo que hagamos ad hoc, pero vamos a tener que poner los datos. Pongo un ejemplo. Queremos registrar, o sea, nosotros en la organización, cada una para participar en la asamblea tiene, no es una entidad de un voto, ¿no? Sino que la participación en la asamblea depende de, depende, está vinculada, ¿no? A que cada organización, en función de unos parámetros, tiene un conjunto de votos y queremos registrar, pues tener ya en el CRM, ¿no? Cuántos votos tiene cada uno, porque para qué voy a estar manejando 3 Excel si toda la información que tengo de la organización está dentro del CRM, ¿sí? En ese caso, si yo lo único que quiero es saber cuáles son los votos que va a tener para este año 2025, ¿no? En función de los parámetros que sean, pues muy bien, conocemos el automático, o sea, conocemos cuál es la fórmula para calcularlo y muy bien, y pondremos los votos que sean, ¿vale? Luego ya veremos si nos hace falta crear alguna cosa o no ad hoc, ¿no? Pero a lo que voy es, si a nosotros nos da igual los que tenían el 2023 y no los quiero para nada, ¿no? Porque dices, bueno, ya una vez votado a mí me da igual cuántos tenía hace 5 años, ¿no? O sea, lo que me importa es los que tiene hoy, ¿no? Porque yo para lo que lo quiero, único que lo quiero es para saber cuántos votos cuenta para votar, ¿no? Diría, pues aquí paz y luego gloria, lo dejamos en un campito en organización y se acabó, Ahora bien, no, es que yo lo quiero vincular y sí que lo quiero tener y quiero tener el dato histórico. Pues diría, pues como cualquier otro dato histórico que usted quiera, ¿no? Igual que tienes, si quieres tener un conjunto de datos de grandes magnitudes de la entidad para poder decir, ostras, somos tantas personas o somos tantos usuarios en un territorio determinado o somos lo que sea, ¿no? O hemos hecho tantas actividades de este tipo, ¿no? Pues de una manera u otra, ¿no? O sea, esto lo vamos a tener que recoger porque nosotros como red no tenemos esa información porque cada uno tiene la suya, ¿no? Cada una de las entidades de la red. Entonces, ¿cuáles son estos datos que a poner en la organización? Diría, pues esto, todos los que vosotros consideréis, ¿no?
que tienen una cierta relevancia y solamente el elemento importante o el tema importante sería valorar, ¿no?, en qué casos sí que necesitáis un histórico, para ver si eso se tiene que ubicar en unas valoraciones adaptadas al uso de organizaciones en red, o si eso tiene que estar ubicado en un módulo ad hoc de datos anuales, o si eso tiene que estar en otro lugar, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que aquí el disponer, ¿no?, de una pestaña, ahora que tenemos también el tema de vistas personalizadas con algunos datos de lo que son las organizaciones que os puedan interesar como movimiento, ¿no?, o como red de organizaciones, os acostumbra a venir bien, ¿vale? Como digo, estos no pueden ser 400 datos, o sea, estaría bien que sean unos cuantos, ¿sí? También porque lo que estaría bien también es que los tengamos rellenados, porque si no, acabamos teniendo ahí una amalgama de cosas que no acabamos de utilizar, ¿sí? La otra cosa es esta del entorno organizacional, que un poco es semejante, entre comillas, a esta otra parte de que comentaba hace un momento de la red de personas, ¿no? ¿Qué significa esto? Yo como organización también me pasa lo mismo. A veces no estoy vinculada solamente a un lado, ¿no? O sea, no estoy vinculada a este movimiento en el que, o a esta red de organizaciones, sino que yo también sé que esta misma organización está vinculada a otras redes con las que a lo mejor yo también tengo contacto habitual, ¿no? Pues bueno, os puede pasar seguro que os pasa a muchas de las que estáis aquí, y me puedo imaginar a FIAPA, me puedo imaginar a Salud Mental España, me puedo imaginar a la Plataforma de Voluntariado o YPN, me da igual, ¿no? A la tabla de entidades. O sea, a todas, ¿no?, tenéis ahí, pues eso, ¿no?, un entorno organizacional más vivo, ¿no?, que las propias organizaciones también están en otros lugares y forman parte de otros lugares. Pues un poco estas relaciones entre ellas, ¿no?, diría, como sabéis que el CRM lo único que nos ofrece, ¿no?, o sea, por decirlo de alguna manera, ¿no?, al final es el módulo de relación con organizaciones, lo que nos ofrece es yo con esas otras organizaciones, no esa organización con otras, entre ellas, ¿no? Esto no lo refleja el CRM. Pues estamos trabajando en un pequeño modulito para eso, ¿no? Y vaya, que eso ahora en 2025 va a estar, pero vaya, que si no, si alguien tiene máxima necesidad porque dice, ostras, esto no lo estoy reflejando y estaría bien que lo ponga, pues tampoco, o sea, si lo creáis muy parecido a lo que ya vamos a crear, después migrar los datos os va a costar muy poquito, ¿no? Si es que fuera el caso. ¿Cuántos correos electrónicos? No sé si se pilla la idea o no se pilla la idea. Tenemos muchos duplicados. Tenemos una organización con 16 contactos y casualmente los 16 contactos de esas personas tienen el mismo correo electrónico. El gran drama, yo diría. Este es uno de los dramas o una de las realidades que tenéis, ¿vale? Porque ya lo podemos vivir como drama o como que esta es nuestra realidad, ¿no? Para otros es no tenemos datos, pues yo qué sé, porque con quien me estoy hablando no me los aporta o no los sabe o no puedo hablar con esa persona porque no tiene la capacidad para hacerlo, por lo que sea, ¿no? En vuestro caso, ¿no?, este tema es muy crucial, ¿no? Entonces, no tenemos ninguna solución, ya está. Esta es la mala noticia. No tenemos una buena solución única, ¿no? La solución es que las 16 contactos de una organización no tienen el mismo correo electrónico. Es decir, o tienen uno personal o tienen otro de la organización y entonces, bueno, sabemos que las comunicaciones solamente le vayan a llegar una vez, ¿no?, al correo electrónico que tengamos definido con el contacto que sea, ¿no? Pero que por suerte, si lo enviamos a 16, pues lo recibirá solamente una vez la organización, ¿no? Pero en cierta manera, y lo que a mí me parece más allá de la gracia, ¿no?, del duplicado, ¿no?, o de la no gracia, es que igual nos estamos perdiendo la posibilidad, ¿no?, de llegar a un conjunto de personas que teóricamente veníamos de decir ahora mismo, ¿no?, que las tenemos que identificar como contactos de referencia, ¿no?, y después resulta pues que las tenemos aquí multiplicadas, ¿no?, y que realmente no tenemos un correo electrónico que nos sirva, ¿no?, o un teléfono de contacto que nos sirva para, ¿no? Pero bueno, en el caso del correo electrónico es bastante importante el tema, sobre todo porque después vamos a comentar el tema de las inscripciones. Aquí hay posibilidad de hacer alguna cosa que esto es más introducir los datos directamente desde el CRM,
pero bueno, a lo mejor es una cosa muy, muy pequeñita según cómo, ¿no? De poder incorporar, igual os puede venir bien, ¿sí? Esto lo comentábamos, algunas de las cosas que se habían creado un poco el año pasado así para algunas entidades, y esto, bueno, pues simplemente lo dejaba aquí porque digo, soluciones mágicas no hay, ¿vale? Ahora bien, diría, lo que podéis hacer y la idea, ¿no? Yo creo que lo que tiene que prevalecer todo el rato es un cierto toque, ¿no? Como organizaciones de segundo y tercer nivel, en poder identificar de manera unívoca a las personas con las que os estéis relacionando dentro de esas organizaciones, ¿no? Y en tener, pues eso, ya sea un dato, sea el NIF de la persona, sea el teléfono, sea el correo electrónico, ¿no? Pero que no tengamos por ahí, pues eso, 200 identificados de la misma manera, ¿vale? Vale, agenda de interlocución. Esto vamos a pasarlo muy rápido, ¿sí? No siempre se registra esto. O sea, resulta que uno de los elementos que hacemos como red y como referentes, ¿no? Es que nos pasamos el día hablando, ¿no? Pues esto con administraciones, con medios de comunicación, con no sé qué, ¿no? Con un montón de gente, porque hacemos de red, ¿no? Somos red. Y después esta parte no la registramos necesariamente en el CRM, por el motivo que sea, ¿no? Y aquí no es tanto, o sea, cada uno, lógicamente, esto ya sabéis, cada uno utiliza un poco el CRM, pues de todo esto, coge lo que le venga mejor, ¿no? O lo que pueda y lo incorpora, ¿no? Pero es verdad que esto es una de las actividades, ¿no? Si estuviéramos hablando de atención directa a personas, diríamos, hombre, si no me incorporas la atención directa a tus usuarios o usuarias, ¿no? Pues un poco raro que tengas un CRM, ¿no? Porque esa es tu base social. Pues yo diría, bueno, pues si como red y organización de segundo o tercer nivel, ¿no? Tenemos una herramienta, ¿no? Que hay una parte de base social, de gestión de nuestra base social, porque, de nuevo, base social, que son todos estos contactos y agentes que son los que nosotros tenemos relaciones, ¿no? Y no los registramos, diría, bueno, igual hay que darle una pensada, ¿no? A lo mejor no quien administra el CRM, a lo mejor más a nivel, pues, gerencial o dirección o de junta directiva o lo que sea, ¿no? Pero que en todo caso sería un poco, diría, no deja de ser un grupo y un conjunto muy importante de aquellos y aquellas con las que vosotros os relacionáis. Entonces, aquí no tenéis que hacer unas grandes adaptaciones, con independencia de si utilizáis el módulo de reuniones, ¿no? Los módulos de reuniones, o con independencia de si utilizáis el módulo de seguimientos, o si algunos grupos periódicos los ponéis en el bloque de eventos, inscripciones, sesiones y asistencias. No es que os requiera una gran tarea en ese sentido, sí que diría, va de la mano de que a menudo todas esas relaciones, esos contactos, ¿no? Pues bueno, igual no queréis que estén a la vista de todo el mundo, ¿no? O que decís, ostras, que yo qué sé, ¿no? Estamos aquí hablando a no sé qué nivel y no queremos que el teléfono móvil de esta persona esté visible para todo el mundo, ¿no? Entonces aquí, bueno, o sea, no dejamos de grupos de seguridad que igual no siempre como organizaciones de segundo o tercer nivel se utilizan, ¿no? O son necesarios, a veces sí y en otros no, ¿no? Pero en todo caso que seguramente, ¿no? Seguramente no, seguro, esto os puede dar respuesta a poder enmascarar, ¿no? O dejar sin visualizar determinada información, la cual cosa es diferente de no registrar la información, ¿no? Una cosa es quién la ve y la otra es que esté registrada, ¿no? Y aquí un poco la cosa es abogar porque tarde o temprano se registre. Que nos viene mejor importar los datos. Digo, hombre, no sería lo ideal, pero mira, de una manera o de otra estaría bien poderlo incluir, ¿no? Entonces, si ya rizamos un poquito más, y vamos un poco más allá, sí que nos serviría esta parte un poco de incorporar también elementos de agenda futura. Es decir, esto no tenemos que hacerlo a toro pasado necesariamente, es decir, lo podemos hacer perfectamente de la agenda en nuestra próxima semana, de los próximos 15 días, ¿no? Pues son todas estas otras, ¿no? Y ya sabemos, o todas estas relaciones que vamos a tener, o algunas que sabemos y otras no, y que ya las estamos reflejando, ¿sí? Vale, comunicación y eventos, ¿sí? Va en un mismo paquete. ¿Por qué? Si la comunicación es diferente de los eventos. Digo, porque es que en la comunicación, más allá de todo lo que hacemos de manera general en el uso de los módulos de campañas, listas de público objetivo y demás, diría, si tenemos los contactos actualizados, o sea, no hay nada muy distinto, ¿no?
no hay nada muy distinto a la funcionalidad estándar un poco de lo que es el CRM, ¿sí? Sí que en la parte de los eventos de inscripciones y sesiones de asistencias, ¿vale? Ahí depende un poco ahí ya cambia un poquito, ¿vale? Ya cambia un poco y ahí sí que hay algunas particularidades que creo que está bien comentar, ¿no? En esto normalmente os insistimos mucho, sobre todo al principio, ¿vale? Porque si no luego os encontráis con alguna sorpresa desagradable cuando empezáis a analizar datos y decís, si yo lo había puesto, por favor, ¿cómo puede ser si yo tengo a toda la gente inscrita y a todos los grupos de trabajo y a todo? Y luego resulta que hay una persona que yo sé que ha venido siempre, ¿no? Y no me aparece aquella organización cuando hago el recuento en mis estadísticas o en mis análisis de participación como red, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque a veces en estas partes de inscripción nos reflejamos, ¿no? La persona y la organización a la que representa en ese espacio de participación. Entonces aquí ya viene reflejado, de nuevo, no tenéis que hacer nada, simplemente lo único que hay que hacer es que cuando se registran las inscripciones tienen que estar identificada tanto la persona como la organización a la que pertenece a alguien. Para los que no tengáis esto mucho en la cabeza porque estáis arrancando más con el CRM, diría, es sencillo. Al final, cada uno de vosotros ha podido estar trabajando en una organización o en una empresa, en una administración pública, previamente a trabajar donde estáis trabajando ahora, ¿no? O donde sois voluntarios o voluntarias ahora. Y eso, en el momento en el que el CRM, ¿no? Decimos, ahora ya no estoy aquí, le cambiemos la organización a la que ahora estáis realmente vinculados laboralmente, como voluntarios, como sea que queramos reflejarlo, ¿vale? Después, en nuestra inscripción, según cómo esa persona va a quedar asociada, ¿no? Cuando hagamos un informe, me irá a mirar la organización en la que yo pertenezco en el módulo de personas y dirá, uy, pues es otra, ¿no? Ahora es otra. O sea, Ana estaba en Sinergia TIC, pero mira, como antes trabajaba en FEPA, pues los de FEPA han perdido que participaba allí también, ¿no? O que participó en el pasado, ¿no? Entonces, bueno, creo que esto es importante en ese sentido de simplemente, es una cosa muy sencilla, solamente hay que registrarlo y tener siempre la conciencia de en las inscripciones tenemos que poner la persona y la organización, porque las personas también se pueden mover y cambiar de organización o porque pueden venir en representación de diferentes sombreros y entonces vienen en representación diferenciada y también necesitamos tener esa organización en la que vienen a participar ahora, ¿no? O a la que representan ahora. La gestión de los duplicados, esto asociado a la parte del correo electrónico que decía antes, ¿no? Y a esos contactos, ¿no? Aquí algunas soluciones, ¿no? O soluciones, como decía, algunas son parciales, pero siempre tenemos que ir, ¿no? Esto en los que escucháis, ¿no? Muchos de los webinars, ¿no? Esto Pedro lo ha dicho abastamente en muchos de ellos, ¿no? O sea, al final vamos a conseguir un porcentaje, ¿no? Que nos solucione una buena parte del problema, ¿no? O de aquella realidad con la que nos encontramos, aunque no sea el 100%, ¿sí? Pues aquí se trata de eso, ¿no? Es como si vamos limando que hay más personas que tenemos sus correos electrónicos o sus teléfonos, ¿no? Pues ya no estamos eliminando parte de nuestros duplicados, ¿no? De la misma manera, si cuando hacemos un proceso de inscripción, como tenemos que poner la persona y la organización, tenemos filtrado, ¿no? Esas organizaciones que ya son asociadas a nosotros, ¿no? Le estamos quitando el poder, permitidme la palabra, a la persona que se inscribe de poner allí el nombre de la organización que sea o escribir la organización como le dé la gana, ¿no? Y en una me pone CR para decirme Cruz Roja, en la otra Cruz R. y en la otra C. Roja. Y entonces, bueno, pues yo lo digo, ¿no? Para eliminar duplicados y para cambiar y para ver que se me están generando allí según como duplicados de organizaciones, ¿no? Y luego, de nuevo, pues bueno, pues esta parte, hay una parte de informes que ya tenéis, otros que se pueden ir creando, y yo diría, y aquí luego, en función del caso y del nivel también de la red, es más o menos fácil de mantener, diría, un cierto orden en esto, ¿no? Y intentar procurar el orden, ¿no? Entonces, aquí lo pongo en el título y lo ponía aquí, ¿no? O sea, creo que esto forma parte de la realidad y es decir, y no es que haya una super solución, ¿no? Sino que es un reconocimiento de que vuestra realidad, en parte,
tiene que ver con esa actualización de contactos de referencia con las organizaciones y en estos posibles duplicados que a veces nos vamos a encontrar, ¿no? Y en saber, pues que a veces nos participan personas, ¿no?, que no necesariamente van a saber, lógicamente, el NIF de nuestra plataforma de nivel superior si a lo mejor no saben ni la de la entidad a la que ellos mismos están asociados o hacen de voluntarios o lo que sea, ¿no? Dos cositas más vinculadas aquí al tema de las inscripciones, ¿no? Por un lado, toda esta relacionada, ¿no?, con la posibilidad de que para participaciones en jornadas, en asambleas y en otros, ¿no?, el control, por decirlo de alguna manera, gestionar el control de acceso, ¿no?, especialmente en eventos que pueden ser a lo mejor de celebraciones de días internacionales o que acostumbréis a tener, pues, bueno, pues a lo mejor también un alto nivel de participación o lo que sea, ¿no? Igual os puede facilitar, ¿no?, el proceso de validación también de las inscripciones de quien viene por esta vía, ¿sí? De nuevo, si tenemos 17 correos electrónicos iguales de personas, esto ya se nos va. Sí. Entonces, bueno, pues nada, que todo es un poco una cadena, ¿no?, que en la medida en que lo ordenamos. Descuentos. A veces hacemos jornadas con descuentos, ¿no?, de si eres socia tienes un 20% de descuento, si no eres socia tienes X y si bien te quedas a comer pasa no sé qué, el otro viene gratis porque, yo qué sé, lleva participando 3 años en el grupo de trabajo y hemos dicho, madre mía, después del curro que venga gratis, ¿no? Bueno, pues bien, podemos crear también códigos de descuentos. Es una parte de desarrollo un poquito también ad hoc, ¿vale? O sea, veis que incorpora algunas cosas, que sí que hay algunas cosas ad hoc, pero que no son especialmente algunas complejas, ¿no? Y como algunos también tenéis ahí, pues, proyectos en danza y demás, pues digo, bueno, pues también para inspiraros en cosas, ¿no?, que algunas os puedan servir. Gestión de subvenciones. Hablábamos antes de la prestación de servicios, ¿sí? O sea, veis que hemos pasado por organizaciones, personas, relaciones, organizaciones, esta parte más de agenda, comunicación, ¿no? La parte un poco de eventos así, muy pincelada, pero vamos, que yo diría los 2 o 3 elementos que necesitáis a tener en cuenta, sobre todo los tenéis, ¿vale? Vamos a las subvenciones. ¿Qué pasa aquí? Que más allá de la gestión propia que nosotros podemos hacer como entidad, ¿no?, en la gestión económica, ¿no?, de nuestras subvenciones, las que recibimos nosotros como red o como plataforma, si es que las recibimos, ¿no?, o de colaboraciones o convenios que tengamos con otros, más allá de eso, también podemos hacer una parte de distribución, ¿no? A veces hacemos de colectores, ¿no?, de fondos para distribuirlos entre otras organizaciones, ¿no? Y aquí, recordad que os decíamos en el webinar anterior, que precisamente podéis verlo también ahí en la wiki explicado, ¿no?, pero que tenéis, hay un nuevo desarrollo un poquito que va orientado a poder, pues esto, ¿no?, señalar, ¿no?, subvenciones que son de carácter grupal, ¿no?, y que tienen, bueno, pues que pueden estar redistribuidas entre otras, ¿no?, y que podéis reflejar también un poco esa realidad, ¿sí? Bueno, no lo he comentado ahora, pero que también podéis incluir la parte de las alertas también de nuevas convocatorias, ¿no?, a la vez que estáis dando de alta, pues, una convocatoria que os habéis enterado, ¿no?, porque ha salido en el BOE, porque ha salido en el boletín provincial o en el de la comunidad autónoma, ¿no?, o porque nos hemos enterado por otra red que está abierta, ¿no?, y que podemos también trasladarles un sistema un poco de alertas a nuestras entidades asociadas o a aquellos que hayamos definido, ¿vale? Vale, recursos y reservas. Aquí, o sea, bueno, son 2 cosas, ¿sí? Lógicamente, el uso de recursos y reservas, y de aquí lo separamos, veis que en la parte de comunicación os he dicho, realmente el modo de campañas tampoco es que tenga una cosa mucho más especial, ¿no?, para vuestro uso, ¿no?, porque es un tema de gestión en todo caso de las listas de público objetivo. Pero en el caso de recursos y reservas sí que, bueno, me parece que no es de los que están más utilizados. Tenemos alguna red de entidades que sí que hace un uso muy intensivo de recursos y reservas, sobre todo para la parte de reservas de espacios, ¿no?, y lo utilizan de una manera muy importante, ¿no?
pero mayoritariamente diría no es un módulo que estéis utilizando muchas de vosotras, y de ahí pues poner aquí también un poco el hincapié para en vuestro día a día, ¿no? Y en cambio a veces sí que cedéis, o sea, o cedéis espacios porque tenéis una sala de reuniones X, ¿no? O porque tenéis salitas pequeñas, o porque tenéis un espacio para hacer jornadas, ¿no? Es decir, las reservas de espacios acostumbran a ser en muchos casos habituales, otros os estáis viendo y estáis diciendo, ahora si no cabemos, ¿dónde estamos? Esto también pasa, ¿no? A veces, bueno, pues esto, estructura de nivel superior, la gente cree que estás en un gran espacio y no es el caso, ¿verdad? Con un montón de recovecos, pero por otro lado, toda esta parte de los materiales, ¿no? Diría, más allá de los espacios, materiales didácticos, materiales para informáticos, el que sea, que muchas veces los prestamos a nuestras organizaciones asociadas, ¿no? Y muy posiblemente alguien va allí con un maravilloso Excel o con otro sistema o con otra aplicación que vaya usted a saber si también estáis pagando o no, ¿vale? Y que esto lo tenéis bastante bien resuelto, por decirlo así, de una manera sencilla, dando de alta, lógicamente, pues todos los recursos que vayáis a poder poner en préstamo, ¿no? O todos los espacios o todos los que, lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, pues un poquito por ahí yo diría que esto es sobre todo para la parte de uso interno. Si queréis hacer un uso en la parte externa, ¿vale? Es que estamos ahí trabajando en temas de formularios, en darle una vuelta de manera general a los formularios que tenemos, al generador de formularios. Entonces, probablemente os daremos alguna buena noticia por aquí también, pero, mientras tanto, si no, pues para todos los que tenéis áreas privadas, ¿no? O que utilizáis, ¿no? O que estáis pensando en poner un área privada también para que mostrar esos datos y actualizar esos datos que decíamos de las personas de contacto, etc., ¿no? Y que os puede ser una buena solución, pues toda la parte de reserva de espacios por ahí, como organización, también se puede gestionar, ¿sí? Vale, con esto estamos llegando al final, pues si alguien no os estoy viendo, pero si alguien se me ha dormido tal, despertaos, que ahora luego si no os veo que os habéis dormido. Otros temas, ¿no? Que aquí es un poco, no sé si decir un cajón desastre, pero es aquello de todas las cosas que no estaban allí y que queremos también comunicar, ¿sí? Pues un poquito viene a ser eso. ¿Por qué? Porque no todo tiene la misma entidad y yo diría, así como los bloques anteriores, ¿no? Que la gestión de eventos, sean jornadas, sean asambleas, sean grupos de trabajo temáticos, diría, quien no lo esté utilizando, no deja de ser un poco raro ser una red y no tener absolutamente nada, porque cuanto menos te reúnes con tu junta directiva o con, ¿no? o con el órgano de gobierno, ¿no? Con un consejo asesor, entonces cuanto menos por ahí al menos algo. Pero dos, si estamos organizando jornadas, encuentros, webinars, ¿no? Día a día, ¿no? Entonces, pues todo eso es, diría, una forma muy fácil de aplicar. Entonces, de ahí esa separación. Aquí ya diría, bueno, no todo el mundo recoge datos periódicos de todas las entidades de su red, por lo que sea, porque hay, en el ámbito en el que nosotros nos encontramos, hay otra entidad o otro agente que es el que recoge, hay un observatorio que recoge no sé cuántos datos y entonces nosotros bebemos de la información que nos provee desde allí porque ya nos lo clasifica por nuestras entidades asociadas o lo que sea y tenemos un convenio, por lo que usted quiera, ¿no? Pero es verdad, ¿no? Que muchas veces sí que recogéis una parte de datos, ¿vale? Entonces, aquellos que recogéis una parte de datos, ¿no? Que muchas veces pues, contribuye al sentido de pertenencia también de las entidades, ¿no? Pues porque suman a que esas magnitudes que ofrecemos, ¿no? O que damos, ¿no? O de actividad que hacemos, pues también bueno, se sienten parte de, a la vez que estoy participando, más allá de pensar de, ostras, me están pidiendo otra vez los datos, ¿no? ¿Aquí qué os sirve? Hemos tenido alguna experiencia de entidades que lo entraban directamente y le daban un usuario y contraseña al CRM, ¿no? Pues con su grupo de seguridad asociado, ¿no? A un apartado de datos anuales, ¿no? Esto, con la evolución del plugin un poco de área privada, diría, bueno, pues no es la recomendación un poco que os estamos dando porque hoy por hoy poner esto desde el plugin de área privada y que la gente pueda tener un espacio propio y demás, no sé, relativamente también, bueno, y os es, vaya, lo habéis vivido más de uno, relativamente sencillo y ágil, ¿no? Si no queremos echarle muchísimas florituras, ¿no? ¿Qué pasa? Que ahí, pues eso, ¿no? Un área privada nos puede ser especialmente útil
le podemos duplicar sus datos de años anteriores, ¿no? Y que ya no le hagamos rellenar todos los datos y digamos, oye, duplícame los que me rellenó el año pasado y además te voy a dar 2 datos más y esos son los que tengo en el área privada nuevos, porque tal, ¿no? Pero en la medida que acostumbramos a recoger una serie de datos medianamente estándar, sean muchos o pocos, ¿no? Ahí nos puede servir, ¿no? Nos puede servir. ¿Qué hay que pensar más allá de eso, ¿no? Pues bueno, lo que decía antes, ¿no? ¿Qué datos de estos que tenemos aquí? Porque hablábamos en ¿qué datos ponemos en el módulo de organizaciones? ¿Todos? Bueno, depende. O sea, los que quieras tener registro de histórico, estos tendrán que estar en otro lado. Pues muy bien, aquí está uno de los otros lados en los que acostumbran a estar, ¿no? En encuestas periódicas o en cuestionarios periódicos tenéis muchas veces un volumen de datos más amplio, ¿no? Y después hay 2 o 3 que a lo mejor son los que trasladáis a la organización para que yo tal, que quiero saber filtrar por cuántos usuarios tienen tal, ¿no? Y no me quiero ir a mirar cada vez los datos anuales y tal, sino me voy al módulo de organizaciones y lo veo, ¿no? Bueno, pues esto es una. La otra es que aquí a veces os viene bien, ¿no? La generación de algún automatismo. ¿Por qué? Porque estas encuestas periódicas o estos cuestionarios los recogemos en momentos determinados del tiempo, ¿no? O en el primer semestre del año, o a finales de año, o en verano, ¿no? Cada uno un poco va por casas, ¿no? Cuando se hace, pero con frecuencia está vinculado a algún momento del tiempo, ¿no? Entonces, aquí de nuevo, es decir, más allá de crear los datos y de tener los datos y de poder darle a alguien, ¿no? Un registro duplicado, también a la hora de duplicar posibles registros o registros con servicios o programas que tienen esas entidades o actividades que desarrollan, ¿vale? Porque a veces esto no se desdobla en un módulo, sino en más de uno, pues, y que estos son módulos ad hoc, esto, bueno, creo que queda claro, pero que esto no viene de base en el CRM, sino que si alguien quiere hacer un módulo para recogida de datos, tiene que hacerse un módulo ad hoc. Aquí sí que os vienen bien a veces pues el uso de alguna tarea planificada o de algún automatismo. ¿Por qué? Porque es que yo lo voy a poder activar, ¿no? ¿Cuándo? Pues cuando yo quiera. O sea, es que si lo hago el primer semestre, pues en el primer semestre, y si no, pues en el segundo o cuando corresponda, ¿no? Pero por decirlo de alguna manera, sí que os permite, pues ostras, ahora ya tengo todos los datos consolidados del año pasado y ahora quiero duplicar todos los que tenía el año pasado de todas las entidades de mi red que son socias actualmente y que ya me complementaron el año pasado los datos, ¿no? Es como, pues mira, complementarme los datos tiene premio que ahora te los puedo volver a ofrecer, ¿no? Y ya para que me los rehagas, ¿no? Y me lo digas. Entonces, solamente dos valoraciones. Y aquí voy a lo del binomio del impacto y el rigor que ponía al principio, ¿no? 2 temas. Los datos de los diferentes periodos deben ser comparables, ¿sí? ¿Nos ha pasado alguna vez? Y seguro que os ha pasado, por lo que sea, ¿no? Que igual nos hemos puesto a recoger datos, ¿no? Y ha habido un momento en que la entidad podía seguir trasladándonos información o trasladándonos datos cuando teóricamente nosotros ya habíamos cerrado el periodo de recogida de información y de datos, ¿sí? Por lo tanto, 2 cuestiones. Una, el periodo, ¿sí? Los periodos deben ser los mismos para todos, ¿no? Si le decimos año 2024, año 2024. Si le decimos curso 2023-24, curso, ¿no? Y hago ahí, de nuevo, un poco de inciso en esto, por esta parte que decía antes del impacto que tenemos, ¿no? O sea, una de las cuestiones, ¿no? Vinculadas a las redes es que a menudo se contribuye, ¿no? A cambiar, pues esto, ¿no? Normativas o elementos, ¿no? Bueno, que tienen que ver con la incidencia política y que hacen que cosas cambien, ¿no? ¿Y qué hacen que esas cosas cambien? Implica que la actividad de las entidades de nuestra red, ¿no? O las magnitudes o elementos que recogíamos en esos cuestionarios, ¿no? Hayan variado y haya tenido un impacto. Por lo tanto, según cómo, si una me dice y me está dando los datos del curso y la otra me los está dando del año, resulta que igual me estoy perdiendo parte de ese impacto que ha tenido una acción ¿no? Muy importante de la entidad, que ha sido el contribuir a un cambio normativo, a un cambio legislativo, ¿no? Entonces, de ahí un poco también el decir, alerta, porque aquí hay 2 cosas. Uno, el periodo de recogida es muy importante y 2, la consolidación de los datos, ¿no?
¿qué hacemos, no? Para que no nos pase esto de que alguien de repente pues tenía el área privada y claro, pues es que como ve los datos de este año, pues es que los puede seguir cambiando porque es que ahí están los datos, ¿no? Y me entra para cambiar las personas de referencia, pero me ha cambiado también los datos del cuestionario anual. Pues bueno, aparte de cualquier otra cosa, sí que tenemos esa parte de consolidación de datos que no es más, ¿vale? Que no es más que decir, puedo tener unos datos, los datos anuales son los que yo puedo editar, lo veis aquí en la imagen, ¿no? Puedo editar o verlas o verlos, o simplemente en algún caso incluso podríais llegar a suprimir, pero por otro lado tengo esta parte de histórica, ¿no? De datos históricos, ¿no? En el que lo que veo son los de los años anteriores, ¿no? Y donde dice año podría decir curso o podría decir el periodo en que, el trimestre o aquello que vosotros queráis, ¿no? ¿Qué os ofrece esto? También la flexibilidad de que no necesariamente tiene por qué ser un cuestionario, puede ser más de uno, pueden ser los que sean, ¿no? En todo caso, el CRM no significa que sea una herramienta de análisis y explotación, digamos, de cualquier tipo de encuestas y a unos niveles que tal, ¿no? Porque diría, bueno, a lo mejor en algún caso tenéis que seleccionar qué es lo que queréis trasladar aquí al CRM y que otra parte decís, no, es que esto, mira, vamos a hacer uso de una herramienta de encuestas y tal, porque toda esta información, ¿no? Yo no la quiero directamente en el CRM, no que no la quiera en el módulo de organizaciones, ¿no? Que tampoco la quiero tener ahí registrada a este nivel de detalle, ¿vale? Entonces, bueno, aquí ya son un poco más de decisión organizativa, pero vaya, que tengáis ahí un poco el cómo hacerlo o que esto está, por decirlo de alguna manera, pensado, resuelto y que no es muy complicado, además, ¿vale? Gestión de nuestra relación formal, ¿sí? Todo el rato hemos hablado hasta ahora, ¿no? De lo que hacemos nosotras como hacia nuestras organizaciones o que en representación de ellas hacemos, ¿no? O sea, o nos encontramos, o hacemos incidencia, o hacemos reuniones, hacemos lo que sea. Vale. Aquí va orientado más a otra cosa, que es más de vuestro día a día, ¿no? La gestión de las cuotas, ¿no? Este Excel que en unos casos se acaba en 0 minutos, ¿no? Porque tenemos una cuota lineal para todas las entidades, ¿no? Y entonces se acabó el tema, no hay más, compromiso de pago, pago periódico, si se gira anualmente y fin, ¿no? Que se gira semestralmente, fin, ¿sí? O sea, gestión a nivel económico dentro del CRM, sencilla, porque no tiene más, diría, al uso, como en cualquier otra, vaya, no tiene ninguna particularidad en entidades de segundo o de tercer nivel. Ahora bien, es que resulta que para saber la cuota anual, ¿no? O la cuota que me tiene que pagar la organización, ¿no? Se aprueba en asamblea y además de aprobarse en asamblea, varía en función de el número de personas que tiene esa organización como usuarios o usuarias, ¿no? O varía en función del volumen presupuestario, o varía en función de X. O sea, hay normalmente pues varios elementos, ¿no? A veces que los ponderáis, ¿no? Y que son los que hacen que la cuota sea una u otra en función de lo que sea, ¿no? También a veces es porque un tipo de organización es colaboradora, la otra es miembro de pleno derecho, la otra no. Aquí tenemos muchas variedades, ¿no? Si alguien no se ha visto reflejado en ninguna y no es ni de pleno derecho ni colaboradora ni nada, ¿vale? Pues bueno, igual tiene otra y tiene otro nombre, ¿sí? Pero en el fondo, seguro que nos estamos entendiendo, aquí la única cuestión es, una, si varía el importe y va variando año a año, esto no significa que os tenga que suponer un súper dolor de cabeza dentro del CRM. Es decir, aquí la cuestión es, una, no hay por qué dar de baja el compromiso de pago. Es decir, yo voy a dar de baja el compromiso de pago de una cuota con una organización, pues como cuando una persona es socia y se da de baja en la organización, doy de baja el compromiso de pago. Y si otra vez se vuelve a dar de alta, volverá a ser socia y volverá a dar de alta otro compromiso de pago. Pues lo mismo con la organización. La organización es asociada, le creo su compromiso de pago, si no, pues lo daré de baja, ¿no? Cuando deje de ser socia. Ahora bien, luego, y si cambia, ¿vale? Tenemos maneras de reflejarnos ese importe. Para empezar, porque el pago, o sea, uno, si cambia, si le tenemos una periodicidad dada, como siempre, tendremos que cambiar el importe antes de que se nos genere el pago. Si no, ¿qué nos va a pasar? Pues lo que alguno y alguna ya habréis vivido, que es que llega la fecha de generación del siguiente pago
Y entonces automáticamente, como el CRM funciona automáticamente en esto, ¿no? Pues se genera el pago y se genera con un importe que no era el que queríamos, ¿sí? ¿Qué hacemos? O sea, hay una previsión lógicamente de esto, pero que, insisto, esto no tiene que ver con la segundo o tercer nivel. Esto tiene que ver simplemente con la gestión del CRM en el ámbito de compromisos de pago, pagos, remesas, en el ámbito económico, ¿no? Ahora bien, sí que diría, sí que está bien, más allá de eso, ¿no? Es que si tenemos unas fórmulas, ¿no? Bueno, pues y tenemos un valor asociado, ¿no? Pues que igual auditemos ese campo de importe. A lo mejor sí que nos vale la pena de que lo tenga, que de hecho ahora no sé si igual ya lo es de base, ¿eh? Pero si no, siempre podremos ponerlo auditable, ¿no? Y dos, reflejar también el momento de cambio. A lo mejor simplemente en la descripción del compromiso de pago añadimos ahí una notita que dice en fecha X, ¿no? Pues se ha cambiado el importe, ¿no? ¿Vale? A efectos de tenerlo reflejado, ¿vale? Vale. Cuando nos cambia ese número, dice, pero vale, pero ¿cómo llegamos al número? ¿No? Porque yo ahora tengo aquí el 25%, el 30%, ¿y cómo traslado? Ese Excel que yo tengo ahí, por ahí, digo Excel porque normalmente acostumbráis a enseñarnos Excels, ese Excel que tenemos con las formulitas, ¿no? Diría, pues eso es lo que tenemos que parametrizar en el CRM. Acabamos de hablar, ¿no? De que de las organizaciones recogemos datos, de que igual nos van a decir sus usuarios o tal, nos pueden decir también su tramo presupuestario, ¿no? Al final, las diferentes variables que intervienen, ya sea para el cálculo de las cuotas, ¿no? Ya sea para el cálculo de los votos en una asamblea, ¿no? Simplemente es que tengamos esos parámetros, ¿no? Y lo parametricemos dentro del CRM, ¿sí? Aquí va a hacer falta, ¿no? Para facilitarnos la labor, o sea, diría, lo podemos importar y con más de una hemos hablado con vosotros, ¿no? Ostras, pues mira, este primer año, mira, esto no, como estamos aprendiendo un montón de otras cosas, ¿no? Y estamos ahí que si área privada, que si las personas, las organizaciones, estos duplicados, los formularios de inscripción, esto no lo hemos incorporado, ¿no? Pues muy bien, si ya aparte ya lo tenéis resuelto, no deja de ser fases, gradual y demás. Y de nuevo, si lo queréis incorporar bien, si no, pues no pasaría nada, ¿no? Pero aquí es verdad que incorporar o un flujo de trabajo o algún automatismo que os permita hacer esa parametrización, diría tampoco relativamente complejo, porque normalmente lo que no os pasa, más allá de tener que hacer el cálculo, es que estéis cambiando las fórmulas todos los días, ¿no? Entonces, si eso no es así, ¿no? Y no estáis cambiando las fórmulas cada día o cada año, pues entonces diría, bueno, pues al final lo que pasa es que hay unos valores que van cambiando dentro de las organizaciones y que son los que nos dan lugar a ese cambio de cuota, ¿no? O a ese cambio de número de votos y que son los que un poco tenemos que reflejar pues en ese cálculo automático, ¿no? En esa automatización que se puede hacer, ya sea, insisto, flujo de trabajo según lo que utilicéis, ¿no? Ya sea que hace falta hacer sí alguna cosa más programada para poderlo incorporar, ¿vale? Vale. Creatividad en marcha. ¿Qué significa esto? Pues significa exactamente eso. CRM tiene un montón de módulos, ¿no? De hecho, una de las cosas que apareció hoy, si no me equivoco, es que tenemos ahí todo este tema del menú multinivel, ¿no? Para que también podáis organizar los módulos de otra manera, porque, bueno, al final es como, os asustáis, ¿no? O nos asustamos, digo, porque yo también me asusto, ¿no? De ver la cantidad de cosas que ya hay dentro, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay módulos que inicialmente no se pensaron para, ostras, las organizaciones de segundo o tercer nivel o las redes, ¿cómo pueden utilizar el módulo de valoraciones o de seguimientos? Porque inicialmente, o sea, de hecho, si vais a la wiki, ¿no? Lo vais a encontrar en un apartado que se llama atención directa, ¿sí? Pero esto no significa que no lo podamos adaptar como siempre, ¿no? Muchas veces recogéis la situación inicial cuando damos de alta a una organización, ¿no? Y hacemos todo su proceso de llegada, ¿no? Y pues de recogida de documentación, desde visitas a la organización para ver, ¿no? Para conocernos, de una reunión inicial, de que le recopilamos algunos datos de por qué quieren participar, qué esperan de la red, etc, 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 ¿sí? Todo esto perfectamente nos puede venir como en el caso de cuando hacemos una atención directa al módulo de valoraciones con un registro de valoraciones, ¿no? Y de la misma manera, cuando nos vemos con ellos o con ellas, ¿no? Que decimos, ostras, que mira, no viene ni a grupos de trabajo, ni viene a la jornada, ni no está viniendo a la asamblea y tenemos ahí un requisito en la asamblea que si no viene a 2, que le decimos que se va, ¿no? Porque por estatutos es así. Pues, bueno,
tenemos el apartado de seguimientos, que podemos hacerlo para personas, pero lo podemos hacer también para organizaciones y adaptárnoslo, ¿vale? Para que en lugar de que sea una persona a la base de ese módulo, ¿no? O sea, que en seguimiento, si vais a ver, es la persona como base un poco de que es obligatoria ponerla, ¿no? Pues bueno, podemos cambiarlo para que sea organizaciones y que lo que hagáis sea seguimiento de organizaciones, incluyendo, en ese caso, la persona con la que hayáis hablado, ¿no? Pero de nuevo, en este caso sí, lo importante es con qué organización estáis haciendo la referencia, ¿vale? Entonces ahí, pues yo digo, una poco de creatividad, ¿vale? O sea, de hecho, nosotros como Sinergia TIC a veces también la utilizamos, ¿no? Para poder incorporar elementos y os diría, esto es uno de los aspectos que nos digo como otra, pues esto nos sirve a nosotros también, ¿no? Entonces yo creo que también os puede servir fácilmente, ¿no? Creemos que os puede servir fácilmente. Uso de los módulos de candidaturas y de ofertas. A veces también sois altavoz, ¿no? Pero altavoz de ofertas que os llegan de trabajo, ofertas de voluntariado. Algunos aquí gestionáis toda una relación de ofertas de voluntariado, pero para otras, para la sociedad ¿no? civil en general, que puedan acceder a ofertas de entidades ¿no? que forman parte de la red, ¿no? de organizaciones o de otras. ¿Qué implica eso? Bueno, pues que también podemos utilizar estos módulos, claro que los podemos adaptar para que también se puedan reflejar que tengo una oferta de trabajo que me ha dado a conocer una de las entidades de mi red, ¿no? Y que quieren, bueno, pues que si alguien está interesado, pues que lo conozca, ¿no? Entonces, podéis funcionar también incorporando que puedan haber candidaturas, o bien a lo mejor solamente es que os sirve para mostrar las ofertas que os van llegando, ¿no? Y tenéis ahí una recopilación de todas aquellas que habéis ido dando a conocer, ¿no? En el caso de los formularios, pues bueno, a veces también la parte de un poco de canal de denuncias, ¿no? También recopiláis, ¿no? Información de casos, de situaciones, de lo que sea, ¿no? Que para dar a conocer o para poder transmitir o para poder hacer incidencia o para lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, pues de nuevo, una adaptación un poco de los formularios hecha para poder hacer la función, aquello que vosotros queréis llevar a cabo, ¿vale? Y finalmente el tema un poco de las plantillas, ¿no? Aquí una parte, o sea, sabéis que, bueno, que vamos intentando también de nutrir progresivamente, ¿no? Lo que es la wiki, ¿no? Con diferentes ejemplos, ¿no? Y aquí estamos hablando de plantillas PDF, Excel, o sea, de Mail Merge o las que sean, pero un poquito, y en los informes un poco parecido, que podéis trabajar tanto desde, pues bueno, certificados de pertenencia, ¿no? Pues no hace falta que hagáis una cosa fuera, ¿no? O sea, crear un certificado de pertenencia desde la relación organización, desde cuando la tenéis con ella como entidad asociada o entidad colaboradora o la que sea, ¿no? Debería ser relativamente muy sencillo, ¿no? O bien, si cumple un código ético que tenéis o unos protocolos que tenéis en la red, ¿no? Y que, pues como decía antes, ¿no? Que os dan también legitimidad, ¿no? Todo eso, por decirlo de alguna manera, muchas veces es que tengáis marcado un check, pero que después os ayuda, ¿no? A que toda una parte así más administrativo-burocrática, ¿no? Os puede ayudar, ¿no? Pues porque más allá de que les proveéis a veces fondos, ¿no? O buscáis fondos para organizaciones asociadas, también otras veces son ellas mismas que os dicen, oye, que me estoy presentando a la convocatoria y me dicen que todo el tema de redes me puntúa no sé cuánto, ¿no? Bueno, pues otra cosa más, ¿vale? Certificados que indiquen el nivel de participación o documentos de delegación de voto, ¿no? Pues para esto, para asambleas o para otros espacios, ¿vale? Entonces, aquí, nada, veréis que ahora recopilamos dos cositas, ya ahora sí que estoy al final. Toda la parte un poco de, bueno, pues que juguéis, que antes no había vistas personalizadas, pero ahora sí, igual os viene bien, ¿vale? Por todo el tema este que decíamos ahora de las valoraciones, los seguimientos o incluso de las candidaturas y ofertas. Vosotros podéis utilizar candidaturas y ofertas para vosotros mismos, ¿no? Como entidad, ¿no? Y luego, para aquello que ofrecéis a la red, cambiándole una tipología de la oferta, lo tenéis resuelto, pública para la red y las internas, ¿no? Pues ya está, es cambiarle una tipología y cambiar un valor de un desplegable, no tiene más, ¿no? Pero a lo mejor también os cambian algunos campos que en un caso o en otro mostráis, bueno, pues jugar ahí un poquito con las vistas personalizadas os puede venir bien. Toda esta parte de las notificaciones de subvenciones y avisos, ¿no? Que señalaba antes, y todo esto un poco de que cuando generáis, ¿no? Añadíamos en diciembre, ¿no?
que os decíamos, uno de los elementos es que podéis poner aquí en el campo de sesiones, podéis ponerle también algún titulito o así, ¿no? Y que os puede poner una numeración de sesión 1, sesión 2, sesión 3, sesión 4, ¿no? A veces hacéis o grupos de trabajo y decís, pues todas las del curso me gustaría que fueran numeradas. O todas las sesiones de formación, un bloque formativo, ¿no? Incluye todos estos patrones que siempre van de la misma manera, ¿no? Porque hacemos, pues eso, también formación para las entidades como uno de nuestros servicios, ¿no? Bueno, pues nada, que simplemente que podéis aprovechar, y de nuevo, vengo un poco al principio, ¿no? A que tenéis muchísimas cosas que ya vienen de base en el CRM y que un poco es más que tengáis, ¿no? De lo que estamos metiendo, ¿no? O que vamos a incorporar dentro o que estamos incorporando, cómo lo reflejamos, ¿no? Que no tanto que tengáis que hacer muchísima adaptación, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, un poco ha sido el repaso, ¿no? Y el recoger aquí todos los distintos elementos porque los tengáis en un mismo sitio, ¿no? Muchos y muchas ya sé que ya tenéis, ¿no? Una buena parte incluida, ¿no? O incorporada al CRM, pero me atrevería a decir que hay que muchas veces es trocitos, ¿no? Tenemos unas cosas sí y otras no, y unas nos dan mucho dolor de cabeza y otras aún no las hemos descubierto, y entonces, bueno, pues nada, que tengáis aquí un poquito de guía, ¿no? Y nada, y espero que os haya venido bien un poco para tener ahí pues todo aglutinado y recogido, ¿sí?